Hermanos, hemos escuchado una palabra que nos muestra cómo ha habido una mentalidad en cierto tiempo de que todos es siempre lo mismo. O sea, viene un gobernante, hace de la suya, después viene otro, hace de la suya, y siempre va a pasar lo mismo. Nosotros nos levantamos en la mañana a ir al estudio o al trabajo o a estar los oficios de la casa, y cada día siempre es lo mismo. Pero Jesús nos muestra una novedad que nos debe alegrar, que no nos vamos a quedar eternamente en este mundo. Sí, es verdad, existe la muerte, pero la muerte para el cristiano es un paso al encuentro con Dios. Fíjense que eso es lo que Dios quiso desde el principio. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y pecaron, menciona el pasaje ahí, el texto menciona que al caer la tarde, o sea, a la hora de la brisa, literalmente dice así, a la hora de la brisa, o sea, cuando ya baja el calor, ¿verdad? Cuando ya no, digo yo, para nosotros tipo 5 de la tarde. Entonces dice, a la hora de la brisa, Dios fue al jardín y no encontró a Adán y Eva. Eso hace pensar, que así lo han entendido los estudiosos de la Biblia, de que Dios iba todos los días a conversar con Adán y Eva, como conversan unos amigos. A las 5 de la tarde, más o menos a la hora de la brisa, iban y conversaban todos los días, como amigos. El día que ellos pecaron, Adán y Eva se escondieron. A partir de ahí hay una ruptura con Dios. Y entonces Dios lo llama, porque Dios no te quiere dejar abandonado. Dios siempre te llama. Y fíjense que lo llama por su nombre. Adán, ¿dónde estás? Como si te llamara a ti por tu nombre. Cuando te has apartado de Dios, cuando has caído en el pecado, Dios siempre te va a llamar de nuevo a que vuelvas a Él. Es que, dice Adán, es que estoy desnudo y por eso me escondí. Estoy desnudo, tuve miedo y por eso me escondí. ¿Y quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Acaso comiste el árbol que yo te prohibí comer? ¿Vale? O sea, cuando hemos pecado hay una ruptura con Dios, pero inmediatamente hay una ruptura con el hermano. Inmediatamente Adán empieza a acusar a Eva, Eva acusa a la serpiente. Hay una ruptura también con la creación. Y entonces, poco a poco, se ha venido dando esa ruptura. La Iglesia nos ha traído esta gracia de volver a estar unidos con Dios. A través de los sacramentos, a través del bautismo, a través de la penitencia, a través de la Eucaristía. Cierto que cuando pecamos, volvemos a separarnos de Dios, necesitamos confesarnos para volver
a restablecer esa unión. Pero es Dios que nos ha abierto esa posibilidad. Con la sangre derramada de su Hijo en la cruz, nos ha dado el perdón. Pero no es algo automático. El que quiera recibir el perdón necesita acudir a Él. ¿Y cómo acudimos? Pues a través de la iglesia, a través de los sacerdotes. Fíjense, hermanos, San Juan María Vianney decía: qué terrible es cuando una nación no tiene sacerdotes. Sus habitantes se vuelven como salvajes. ¿Por qué? Porque el sacerdote te da ese reencuentro con Dios. No por mis méritos, sino porque Dios quiere encontrarse contigo de nuevo. Entonces, así nos da esa esperanza. O sea, fíjense cómo este virrey Herodes se pregunta también, ¿qué pasa con este Jesús? Que dicen que, unos dicen que Juan resucitado, otros que Elías, otros que uno de los profetas, y a Juan lo mandé decapitar. Entonces, ¿quién es este Jesús? Pues Jesús es el que viene a restablecer esa unión con Dios para nosotros. Ahora, hermanos, que lo anhelemos, que deseemos esto. Fíjense que hoy estaba escuchando, o anoche lo escuchaba, un video de un autor mexicano. Bueno, en aquella época era la época de la independencia de México. O sea, poco antes de la independencia, ese autor decía: nos han querido poner el nombre que es abominable de colonia. Nosotros no somos colonia de nadie, somos territorio español. Tan territorio español como estar en España, en la península, es estar aquí en América. Los que vivían en América nunca se consideraron colonia a sí mismos, nunca. Nosotros, ¿por qué le decimos colonia? Por los independentistas. Porque los independentistas necesitaban mostrar que lo que ellos hicieron era algo maravilloso. Les querían mostrar qué horrible fue el tiempo ¿de qué? ¿El tiempo de qué? Bueno, vamos a ponerle el nombre, la colonia. Y le pusieron el nombre de la colonia. Porque no era colonia, no éramos colonia. O sea, si nosotros viajáramos en el tiempo y le preguntáramos a los habitantes de aquella época, ¿aquí el tiempo de la colonia? ¿Y eso qué es? Te van a responder, ¿eso qué es? No, aquí estamos en territorio español. ¿Qué es eso de la colonia? Eso no existe. Porque la colonia, ¿saben cuál es la mentalidad que nos quisieron meter? Que España nada más chupaba a América para alimentarse de América, y no es cierto. Era al revés. O sea, todo lo que producía América se quedaba en América. Solo lo que se enviaba a España era el quinto real, pero ese quinto real lo utilizaba España para pagar todos los funcionarios que enviaba, que ellos se encargaban de que se diera lo mejor en América. Por ejemplo, hospitales, universidades. Fíjense que había más universidades en Hispanoamérica, en todos estos países de la España, en América. Había más universidades que todos los territorios juntos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de todos los grandes países que decimos,
la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, la Universidad de no sé dónde. Había más universidades aquí en América que en todos esos países juntos. O sea, España le dio educación. ¿Por qué le daba esta educación? Porque le interesaba establecer lo que se llamó la cristiandad. Eso sí era la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? Pues nuestra cultura cristiana, eso es la cristiandad. Por eso España estableció hospitales, estableció universidades, escuelas, leyes para proteger a los indígenas. Todos los funcionarios, todos, y todos los sacerdotes, todos los misioneros, tenían que aprender las lenguas indígenas. ¿Cuándo se impuso el español a la fuerza? En la independencia. ¿Por qué? Porque los españoles que se independizaron de la España peninsular no querían a los indígenas, no querían saber nada de la cultura indígena, entonces impusieron el español. Pero fíjense que al final todo eso, toda esa historia, para nosotros nos la cuenten de una manera, nos la cuenten de otra, al final es secundario, porque al final la verdadera esperanza nuestra es el cielo, es la vida eterna. Y eso sí, tenemos que dar gracias a los españoles que nos trajeron con nuestra Iglesia Católica esa esperanza de la vida eterna. Bendigamos pues a Dios que actúa en medio de la historia humana.